Al tema le puse, o el Señor me lo dio, la cuadridimensión del sumergimiento. Es decir, bueno, ¿cómo se come eso, verdad? Le podemos decir también de otra forma, los 4 niveles de ser sumergido. Hay 4 etapas para ser sumergido. Y vamos a ir a Ezequiel 47:2. Busque en la Biblia, y si no aquí, ahí más o menos se ve. Ezequiel 47 del 2 al 5. Dice su bendita palabra. Cuando lo encuentren me da un amén. Bueno, ya muchos aquí leen, ¿verdad? Gloria a Dios. Ezequiel 47, versículo 2 al 5 dice: y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Hacemos una oración. Amén. Espíritu Santo, rogamos que tomes el control de esta palabra, Señor, de mi vida, Padre, de mi corazón, Señor, oh Dios, lo pongo en tus manos, Padre. Que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, oh Dios, lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Tal vez sea lucha, Señor, prueba, angustia, Padre mío, enfermedad, lo que haya, Señor. Que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, oh Dios. Me pongo en tus manos, Señor, sabiendo que tú tomarás el control de todo esto, Señor bendito, y que tu palabra, Señor, sea refrigerio para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi hermano, mire, hablamos de un río aquí, ¿verdad? De una visión que se le dio a Ezequiel. Pero, ¿cuántos tenemos un recuerdo de ríos en nuestros pueblos? ¿Alguien se acuerda? ¿Algún nombre que tenga? Sí, el río de Colima. Río Colima. El río Armenía. ¿Algún otro? ¿Río qué? Dulce, mire. La Chihuila, ¿no? Ayer mi esposa iba platicando con una hermana, creo ayer o antier, no recuerdo, y uno a veces es receptor, dice que ven, receptor. Yo pongo mis orejas, ¿verdad? No es que sea uno chismoso, pero íbamos en el carro, iba platicando, mi esposa dice que allá en su tierra hay un río que se llama el río Sonso. Dicen que es muy plano por arriba, pero que por abajo lleva mucha corriente y ahoga a la gente. Entonces a ese río le pusieron así el río Sonso. Yo conocí un río en la sierra de Chihuahua, de Baborigame para arriba. Hablamos de Parral para arriba, y en la mera sierra, hermanos, hay un río que se llama el río Loera. Ese río era no famoso porque en la sierra, ¿verdad? Pero ¿sabe usted que en ese río, a medio río, había una ruta donde la gente se podía, y no era un vado, la gente podía caminar con sus animalitos y pasaban por ese lado, pero si se salían del pedacito ese donde tenían que cruzar, se iban a lo profundo y se ahogaban. Entonces la gente de ese lugar sabía por dónde estaba esa ruta donde tenían que pasar. A mí me llamaba la atención ese río, ¿verdad? Y una vez pasamos nosotros por ahí, por esa ruta que nos dijeron. Entonces, ese era un río especial. Conocí muchos ríos, pero ese era un río especial para mí. Creo que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad?, el recuerdo de algún río cuando estábamos en la secundaria o en la escuela, que nos íbamos de pinta y en vez de ir a la escuela como dicen allá en nuestra tierra, nos íbamos a pintar venado. No entrábamos a la escuela y nos íbamos a los ríos a bañar, a jugar. Bueno, mi hermano, este es un río muy especial que el Señor le ponía en visión. Y para ir a esto, mire, para ir a estos 4 niveles, necesitamos ver primeramente, para eso vamos a ver en primer lugar algunos ríos como ejemplo dentro de la Biblia.
Porque en el nivel que vemos o que leímos, hay algunos dicen, bueno, que iba caminando y primeramente le llegaba el agua, dice, a los tobillos, ¿verdad? ¿Sí se acuerda, va? El segundo nivel, a las rodillas, exacto, mire cómo estamos atentos. El tercer nivel, a los lomos. Y el último, dice que ya no se podía nada, que solamente a nado. ¿Sabe cuál es ese nivel? Es los brazos. Entonces, hay ríos que nosotros debemos de conocerlos para saber caminar. ¿Qué haríamos si nosotros como cristianos nos conformamos solamente en caminar las orillas? Y no queremos pasar al siguiente nivel y decir, ¿y qué pasaría si yo me meto un poquito más y no sé nadar? Creo que el Señor nos invita a algo en esta tarde, amén. Bueno, vamos a ir a los ríos primeramente. Mire, el primer río le puse o lo miraba como el río de la humillación. Segunda de Reyes 5:10 al 14 dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu cara se te restaurará. Y tu carne, se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, ve aquí, yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas su criado se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, mire, era criado, y le dijo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más? Diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Mire, el río donde Dios probará o nos probará la humildad. También el río lo podemos ver como el río de la sanidad. El río donde Dios nos invita a que nosotros podamos ser humildes. ¿Por qué? Porque mire, pensaba, no, pues allá tengo mis mejores ríos, yo que me tengo que ir a zambuchir en uno de los que no son mis ríos. A veces Dios nos manda unos ríos. Yo para mí aquí, Congregación de Bendición, es un buen río donde fluye el agua, donde corre el agua. Y no hemos venido solamente a meter los pies a ver si está el agua limpia o si está fresca. Hemos venido a sumergirnos juntamente con usted. Y en ese sumergimiento, mi hermano, hemos visto la mano de Dios, las maravillas de Dios, el poder de Dios, la manifestación de Dios. Hemos visto la sanidad de Dios. Hemos perdido tal vez lo que traíamos aún todavía por el caminar. Por el tiempo que nosotros hemos caminado, a veces la fama se sube, a veces el orgullo. Mire, este hombre tenía orgullo, este hombre era orgulloso. ¿Cómo yo me voy a ir a sumergir a un lugar que no es mi tierra? ¿Cómo me voy a meter a un río sucio? Allá en mi tierra hay 2 mejores ríos, mire, los 2 mejores ríos. Si hay mejores aguas que las aguas del Jordán, mire, Habaná, uno de los ríos, el significado de ese río quiere decir rápido, y Farfar, duradero. 2 puntos de vista. Esos 2 ríos tienen su significado, rápido y duradero. La gente quiere un milagro de esta forma, que sea rápido y que dure el milagro, pero Dios los envía al Jordán primeramente a humillarse. Él se pudo haber sumergido. Y es que la gente, hermano, mire, los que vamos a la oración, no le voy a decir que levante la mano más ahí, los que vamos a la oración, mire, el otro día yo decía un punto, ¿verdad? Sí, nos llegan bastantes peticiones y gloria a Dios, es hermoso orar por todas las necesidades, pero pudiéramos estar viendo que hay peticiones que entran como en este tipo de río,
que solamente mandan la petición para que oren por la persona, pero la persona no quiere llegar a la humillación. Hay personas, mire, que usted que ha estado en la oración, yo los miro, que a veces ustedes lloran, se desgastan, gimen delante de Dios, se humillan delante de Dios, traen lo mejor para Dios en uno de los lugares que es la oración los días viernes a las 7:30 para que no llegue tan cansado. Ya salió del trabajo, tuvo su rey en su casa y llega descansadito, y ahora sí venimos bien preparados con todo el armamento para guerrear. Yo no tengo necesidades, pero tal vez haya otros que no es que no tenga, digo yo, por ejemplo, ¿verdad? Porque a veces que hay muchos que no ponen sus necesidades. Tal vez no tenga, pero hay otros que tienen necesidades. Y hay muchos que dicen, pero pues aquí está un río más grande, mire, ¿por qué no venimos a este lugar? Aquí pues como que hay aire acondicionado. Y allá como que este río como que no me suena. Pero lo que Dios quiere, hermano, que a donde usted y yo vayamos, podamos sumergirnos en el río donde Dios nos está enviando. Que no nos desviemos a lo que nosotros queremos, un milagro rápido y duradero, como los 2 ríos que decía este hombre. Rápido y que dure. Mejor que sea un milagro de Dios y que perdure eternamente. Porque lo que hace Dios lo hace bien y lo hace perfecto. No lo hace imperfecto. A cada uno de nosotros el Señor nos ha dado un milagro. Mire, hemos visto la mano de Dios, pero hemos obedecido al poder de Dios. Que nos vamos a someter o nos vamos a sumergir en este lugar. Amén, ahí voy. Ahora vas para allá. Amén, ahí voy, Señor. ¿Cuánto hemos oído la voz de Dios? ¿Cuánto hemos dicho? Tal vez, mire, lo pongo como ejemplo, pero no me lo vaya a tomar a mal. Lo voy a poner yo. Ya no voy a la casa del Kevin y voy a poner aquí, porque necesitamos esos mangos maduros, hermanos. Miren, yo no voy a la casa, es un ejemplo, no me vaya a malinterpretar. Yo no voy a la casa del Kevin porque no me agrada. Y que Kevin diga, yo no voy a la casa del pastor porque también a mí no me agrada. Y empezamos a tomar barreras entre él y yo, y miren, yo solamente en mi río me hundo. Porque mi río tiene profundidades. El río del Kevin es un charquito. O viceversa, Kevin puede decir, el río del pastor es un charquito, además está re sucio. Se ve que cada rato entran ahí los patos y dejan todo revuelto y sucio. ¿Sí me entiende el concepto, la barrera? Yo no convivo con esta casa porque en esta casa los ríos no son profundos. Yo no convivo con aquella casa porque en aquella casa no me gusta el agua. Y creo que esas barreras son las que debemos nosotros de romper, de quitarlas, de decir, yo voy a donde el Señor me mande. Amén. Tal vez en el río de la casa donde te mandó está tu milagro. Amén. Pero como no fuiste, como dijiste que era un charquito, pues vas a seguir igual. Este hombre se hubiera regresado igual a su tierra, se hubiera regresado igual a la batalla. Era un soldado distinguido. Y se hubiera muerto todo leproso. Pero en contra de su voluntad, mire, le hizo caso a su siervo. Mire, su siervo, su criado, su gato, como usted le quiera decir. ¿Qué te cuesta? Padre, mire, era su siervo, pero le dijo, Padre, ¿qué te cuesta? Si el profeta solamente te está invitando, tú ve y obedécele, después puedes hacer lo que tú quieras, te vas, si no te sanas o lo mandas a matar, si no pasó nada. No va a ser eso, No sea que vaya a venir a pedir oración por un milagro y no suceda y al rato ahí estén afuera de mi casa en protesta. No, mi hermano, pero, ¿o no es así? Es de romper. Quiero romper de esas cosas que a veces nos separan dentro de la iglesia, a veces nos dividen dentro de la iglesia, y quiero ver el milagro que yo ando necesitando. Y si me dice Dios, vete a la casa de la hermana Leti a sumergirte a la alberca, no tiene alberca, ¿verdad? Bueno, supongamos, a sumergirte en la alberca, aunque esté verde, llena de lama. Vamos. Uno tiene que obedecer. Uno tiene que obedecer. Vayamos a la casa de la hermana Yoyita. Vamos a ver cómo están las aguas.
profundas y buenas, donde recibimos palabra de Dios, donde Dios nos... Pero si nosotros pensamos, yo quiero ir para allá, Habana, Farfán, bueno, ese es uno de los ríos, mi hermano, que nosotros debemos de conocer, no el río que tú quieras, el río donde Dios te mande. Ahí es donde yo me tengo que sumergir, amén. Esos son los ríos que Dios quiere que conozca. Segundo río, el río de las batallas. Ahí estaba el significado de lo que acabamos de ver. Pero vamos al segundo río, río de las batallas. Génesis 32, 22 al 28 dice: y aquella misma noche se levantó y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jacob. No era Jacob, Jacob era un vado. ¿Conocen un vado? ¿Alguien conoce qué es un vado? Un vado, como está escrito ahí. ¿Le puedes pasar a la otra? Ahí lo que es un vado, mire, un vado es, por ejemplo, hoy se usa mucho, va la corriente del río y el carro pasa por encima de la corriente porque pusieron una plataforma. Ese es algo plano, es como lo que le decía yo, los animalitos allá pasaban, aunque la corriente era alta, pero pasaban por ese vado cargados de hierba, no sé qué hierba llevaban, pero llevaban muchas cosas cargadas ahí. Bueno, ese es un vado. Entonces lo que Jacob estaba haciendo en ese momento, la Biblia dice que empezó a pasar a toda la familia, a los hijos, a las cosas que llevaba, y se regresa Jacob. Y cuando se regresa, hay unas versiones que dicen que Jacob se regresó a supervisar que no se haya quedado nada del otro lado. Y cuando se dio cuenta, dice que estaba ¿qué? Un ángel. Y empezó una batalla. Sigue diciendo: los tomó y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar también todo lo que tenía Jacob. Se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y le dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Jacob. Y el hombre dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Mire, una de las batallas en el río es eso, es pelear la batalla. ¿Alguno ya se cansó de estar peleando? Cuando tú te cansas, le das lugar al que te está peleando. Cuando tú te cansas, pues yo le oré al Señor tantas veces por esto y no he conseguido la respuesta. Hay un espíritu que te está escuchando y él está haciendo, alimentando y diciendo, cuando se alimenta, de decir: a este ya le entró el temor, a este ya le entró el desánimo, a este ya bajó las armas, este ya bajó las manos. Y cuidado, porque todo aquel que ha sido salvo está siendo protegido por Dios. Pero cuando tú bajas las armas, mire, al del mundo no lo va a buscar porque ya lo tiene. Pero tú que estás peleando la buena batalla de Cristo Jesús, a eso sí es los que anda buscando, a ver cuál está. Entonces aquí nos damos cuenta que Jacob tuvo una lucha, una pelea que Jacob, dice, empezó a renguear. Después de esta batalla ya no era igual, ya iba a caminar rengo, ya iba a ser cojo, ya no iba a ser el mismo. Pero ¿sabe qué obtuvo? La bendición que su padre un día le había dicho. Porque no es que le haya robado la bendición a su hermano, sino que él mismo, el Señor mismo, él mismo puso las manos sobre él y lo bendijo. Pero no recibió la bendición hasta que llegara a ese lugar, a ese territorio. Por eso debemos de entender que hay territorios, hay divisiones, hay fronteras. De esta frontera para allá hay guardias angelicales, de esta frontera para acá hay guardias angelicales. Tú cruzas una frontera, pero te paraste en medio como Jacob y empezó la pelea y empezó a decirle: no te voy a dejar hasta que me bendigas. Este río te hace el cambiar de nombre. Amén. Los ríos que te cambian el nombre.
Tal vez tú dices, bueno, pues a mí me pusieron ese nombre desde chiquito, pero ¿cuántos de nosotros no sabemos que el Señor tiene un nombre diferente cada uno de nosotros? Y se te dará una piedrecita, dice, y se te dará un nuevo nombre. Ya no te vas a llamar igual. Tal vez tu nombre lo quieras, pero ya no vas a ser el mismo. Mire, todos los hermanos que tuvieron nombres así medios ridículos, o a veces que sus papás les pusieron, ¿no?, un poquito difíciles que les pusieron, mire, cuando lleguen allá al cielo se van a liberar. Allá no van a decir, no, es que yo quiero seguirme llamando Plutarco. Pomposo. ¿Cómo? Pomposo. ¿Borboso? Pomposo, mire. Por eso Dios tiene nuevos nombres para nosotros. El Señor nos pone nuevo nombre. Pero ¿qué tenemos que hacer, mi hermano? Estar en este río, entrar a este río, pasar por el vado, cuidar lo que te pertenece. Jacob regresó para ver si no había olvidado algún hijo. Regresó para ver si no se había quedado alguna pertenencia. Regresó para ver si todo lo que Dios le había dado ya había pasado del otro lado. No sea que se nos olvide alguien afuera de la casa. No sea que nuestros hijos estén del otro lado y no nos hemos dado cuenta que aún nos falta traer un hijo que pase de este lado para que te bendiga Dios y traspases la bendición a los hijos. Por eso es bueno estar peleando constantemente. No es una pelea solamente de un ratito. Dice que ya rayaba el alba si es que se aventó toda la noche peleando. No debemos de cansarnos en la batalla. Tenemos hijos, tenemos mi esposa, tiene su esposa, tiene su esposo, tiene sus familiares. No se canse. Cada palabra que usted diga, dígala en el vado. Estoy parado, Señor, en el vado donde tú bendijiste a Jacob, Señor. Y en este vado yo quiero obtener esa victoria, Señor. Dale un aplauso a Dios con todas sus fuerzas, iglesia. ¿Que vas a quedar marcado? Sí. Va a haber marcas. Jacob salió cojo, empezó a caminar con un bastón. Y tal vez tú salgas de una batalla, mire, tal vez salgas herido, pero que esas marcas digan lo que tú hiciste. Esas heridas digan que tú estuviste peleando por los que amabas o por los que amas. Amén. El río número 3. No me voy a alargar, hermanos. Hoy sí no me alargo, porque muchos me dijeron que quieren ir a ver el partido de México, pero es noche. Eso ya es en la noche. Número 3. El río donde se pierde lo que no es tuyo. ¿Alguien ha perdido algo que no es suyo? Nadie. Jamás yo. Bueno, yo iba a perder un carro una vez y no era mío, pero no lo perdí, gracias a Dios. Mire, el río donde se pierde lo que no es tuyo. Segunda de Reyes 6:1. Eliseo hace flotar el hacha. Los hijos de los profetas, mire, dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho, nos es pequeño. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío! Era prestada. Me llama la atención esta expresión de este hijo de los profetas que dijo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. Usted y yo, ¿qué gritaríamos? ¡se me cayó el hacha! Él no dijo eso. ¡ay, Señor mío! Lo primero que pensó es que él no era dueño del hacha o de lo que él tenía. Y dijo lo primero que él pensó: ¡ay, Señor mío! Era prestada, tal vez. ¿Y este qué dijo? Yo le pregunto algo. A nosotros, ¿qué nos ha prestado el Señor? ¿Alguien le ha prestado algo? Todo es prestado. Mire, los dones son prestados. Amén. Los dones, no crea que el Señor me dio ese don y ya lo tengo. No crea que dice que, como muchos dicen, es que los dones son irrevocables.
La salvación es un don. Y la Biblia dice, cuídala con temor y temblor. Quiere decir entonces que si no la cuidas con temor y temblor, la puedes perder. ¡Ay, Señor mío! Y era prestada. Los que tenemos el don de servicio, mire el que perdió el don del servicio. ¡Ay, Señor mío! Y era prestado, porque no era tuyo. Dios te lo prestó para que vinieras a su casa, mire, y sirvieras en su casa. Los que iban a los hospitales, mire, y ponían manos, y los sanos y los enfermos se sanaban. Iba a decir al revés, y los sanos se morían. Y los enfermos se sanaban. Lo digo para que se despierte, mi hermano. Mire, lo mandaban al hospital y andaba y iba de hospital en hospital y ponía manos y oraba en el nombre de Jesús, y aquel enfermo se levantaba, iba y testificaba, y perdió el hacha. Y ahora hay que buscarlo. Ya no hay que buscar el hacha, hay que buscar al que perdió el hacha. En este caso Eliseo fue y sacó el hacha, la flotó. Amén, está bien. Era buscar el concepto que se había perdido, que era el hacha. Pero en estos tiempos ahora hay que buscar a aquel que perdió el hacha, ya no tan solo el hacha. Ahora hay que reedificar a aquel que ha perdido el don, aquel que servía, aquel que trabajaba, aquel que se daba a la obra, que no le importaba lo que estaba pasando el mediodía, que a veces su familiar lo invitaba a una fiesta y decía, es que tengo que ir a la iglesia y no voy por obligación, voy por amor. Es que tengo que servir a la iglesia y no lo hago para ser visto, sino para agradarle al Dios que me llamó para el servicio. Yo no sé si hay algunos que por un dolor de cabeza dejen de ir a la iglesia. Yo no sé, o sea, estoy pensando, ¿verdad? Yo no sé si hay alguien que por algún problemita dejó de servir, ya no tanto de ir a la iglesia, de servir. ¿Cuántos dones tenemos? ¿Cuántos dones? Miren, ustedes han tenido un don tan precioso y hermoso que Dios les ha hablado grandemente a cada uno de ustedes. Cuando yo los escucho, estoy escuchando la voz de Dios en los labios de usted. Cuando yo los oigo, estoy escuchando una palabra del don de Dios en el corazón de usted. Y digo, verdaderamente Dios está cayendo un manto profético en esta casa, en este lugar, en que cada uno de ustedes, ahora necesitamos saber ¿cómo? ¿Cómo es que yo estoy hablando cosas? Dice, donde uno o dos se pusieren de acuerdo en el nombre de Jesús. Pero mire, el Señor habla en boca de dos o tres. Amén. Uno habló, el otro habló, el otro confirmó. Amén. ¿Y cuántos dones tenemos? La misericordia de Dios ha sido grande, mi hermano. No guardes el hacha, no escondas el hacha, no es tuya. ¡Ay, Dios mío, es prestada! Nosotros gritando, ¡ay, Señor, se me perdió el hacha! Podemos esconder lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. No podemos guardar, mucho menos perder lo que no nos pertenece. ¿A quién le pertenece lo que tienes? A Dios. A Él le pertenece todo. Miren, mis hermanos de la alabanza, iba a decir de la música, pero se oye muy mundano, ¿verdad? De la alabanza, mi hermano. Yo veo a mi hermano trae su hacha, mi hermano Julián. Cada domingo viene con su hacha, y aquí está mi hacha que el Señor me prestó. Y usted lo llegara a ver ya sin hacha, es que se le cayó el hacha. Y no que se le haya caído el hacha, perdió el don, o perdió lo que Dios le había dado. Ahora hay que recuperarlo. Pero hoy en estos tiempos hay que ir a buscar a aquel que le habían prestado el hacha. Tal vez esté en una cantina, tal vez ya se fue al mundo, tal vez no supo entender qué grande era el privilegio que Dios lo haya mirado para poder obtener algo que muchos quieren, pero que Dios no les ha dado el tiempo para que ellos puedan obtenerlo. Y que inmediatamente llegó a los caminos del Señor, lo llenó de grandes bendiciones, y como se le hicieron fáciles, se olvidó, las perdió y se fue al mundial. Por eso es lo que tenemos, hermano, con temor y temblor. Guárdelo, téngalo ahí, diga aquí, esto es mío, esto me lo hágalo tuyo.
Porque si no lo hace suyo, usted lo va a hacer que se pierda. No es mío, al rato me lo van a quitar. Hágalo suyo y diga, esto es mío, lo tengo que guardar, lo tengo que cuidar, lo tengo que poner a trabajar, no lo tengo que dejar desperdigado, no sea que se me caiga y al rato ande gritando, ¡ay, Dios mío! Era prestado, no era mío. Así es que en este río podemos ver lo que Dios nos ha dado, guárdelo con temor y temor. Y no solamente eso, póngalo por práctica. Amén. Bueno, este es el río donde debemos de saber lo que tenemos le pertenece a Dios y no nos pertenece a nosotros. El cuarto río y el último río. Todavía falta. Bueno, cuarto río, el río de la confianza hacia Dios. Miren, Esdras 8:21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que Él nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayudamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Mire, en este río nos muestra la fe y la confianza hacia Dios, aunque hay otras fuentes de bendición. Nuestra confianza debe de estar cimentada en Dios. Amén. Aquel libro de Esdras nos enseña, ¿verdad? Tuvieron ellos la oportunidad de ir a ver al rey y hablar con ellos para que les pusieran tropa. Pero ¿saben qué fue lo que dijeron primero? Nosotros tenemos un Dios poderoso. Aquel que le teme, su mano está con ellos. Mas aquellos que no le temen, viene destrucción para ellos. Fíjense la palabra que ya les había dicho a ellos. Cómo él se tenía que acercar nuevamente para decirlo, oh rey, nos puedes mandar unas tropas para que nos acompañen. Le iba a decir, pues no dijiste que tu Dios es más poderoso que mis tropas. Entonces él, como tenía vergüenza, ¿qué hizo? Se acercó al río, dice, y proclamó ayuno ahí para que Dios los bendijera. Usted y yo podemos agarrar dos caminos. El camino más fácil de depender de algo, de alguien, o el camino más hermoso y precioso que es depender de Dios. El camino que solamente podemos ver los diagnósticos médicos que nos dan, o el camino que va sobre los diagnósticos médicos que es Cristo Jesús. Ahora en día nosotros ya sabemos, ¿verdad? Usted y yo sabemos qué camino debemos de andar. Pero dice que proclamó ¿qué? Ayuno, y que tenían que ir todos juntos nuevamente con él para caminar y que no se perdiera ninguno de los que iban a partir en ese momento. Entonces el ayuno y la oración son importantes para todas las cosas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, nuestras familiares, nuestras pertenencias, todo lo que tenemos. Mire, lo tenemos por bendición de Dios y por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, pero no lo podemos perder en el caminar por querernos apegar a cosas que no están ligadas a la palabra del Señor. Así es que caminemos derecho y andemos en el camino que Dios nos ha puesto. Mire la bendición tan grande. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque ahí estuvieran ellos. Bueno, pues vamos a proclamar ayuno. Y la bendición del ayuno, ¿qué es? Lo de Isaías. Van a tener nuevas fuerzas para seguir caminando. Van a tener alas como las águilas, van a volar, no va a haber cansancio. Sin embargo, si tomamos la segunda opción que había ahí y hubieran ido a ver al rey, iba a haber cansancio, esclavitud. Ahora le debemos. Con Cristo vas a tener todas las respuestas. Con el rey
vas a tener más endeudamiento de lo que ya tenías. Así es que es bueno depender de Cristo, pero siempre estemos conscientes que es bueno ayunar por los que amamos, es bueno buscar a Dios. Bueno, iba a decir conclusión, pero sí, entro a la conclusión, más no termino, si no, Mario se me sube y empieza a tocar rápido, ¿verdad? No, pero ya vamos a ir acabando, mis hermanos. Mire, Ezequiel 47:3, regreso. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Mire, hay que liberar primeramente los pies de las cadenas. Hay veces que estamos, o en aquellos tiempos cuando estábamos encadenados, espiritualmente hablando, tal vez nada más tocábamos la orilla del río con nuestros pies y no queríamos meternos. ¿Por qué? Porque a veces había ríos que tenían mala fama, como el que hablaba mi esposa, el río Sonso, ¿verdad? Pero de Sonso no tenía nada, porque se miraba plano por arriba y por abajo se llevaba a la gente con los remolinos y los ahogaba. Y a veces solamente los pies. Mire, lo que le dijo el Señor a Moisés: quita tu calzado, porque el lugar que pisas santo es. A veces que tenemos nosotros que hacerle caso a la voz de Dios y quitar de donde nosotros hemos tanto caminado. No podemos entrar a la casa del Señor o al lugar santísimo con las mismas sandalias que trajimos del mundo, que traemos del mundo. Y no es algo literal, es algo espiritual. Ahora tengo que saber cómo tengo que caminar con Cristo Jesús. Ahora no me tengo que desviar y decir, al fin y al cabo no se dan cuenta. Ya no es que se dé cuenta fulano, sultano, es que en mi corazón está marcado que yo debo de caminar con pies firmes en el camino del Señor sin desviarme, ni a la derecha ni a la izquierda, que Jesús va contigo. ¿A dónde vas? Voy con Jesús. Mis pies han sido liberados para poder llegar, aunque sea, mire, que las aguas me empiecen a llegar a los tobillos. Es hermoso cuando las aguas llegan a los tobillos, ¿verdad? Y sigue diciendo el 4, dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Mire, ¿cuántos hemos liberado las rodillas? Amén. La rodilla es algo de humildad. Las rodillas sirven para buscar a Dios. Las rodillas sirven para orar. Hay que hincarse delante de la presencia del Señor. Hay que buscar a Dios de rodillas. Hay que decirle al Señor, ayúdame, Señor. No se trata de que... Yo a veces miro los judíos y pues en sus oraciones me hacen que me esperen porque están en el tema principal de la letanía y ya cuando acaban, ya ahora sí, dime. Y ya le digo lo que necesito y siguen orando, o sea, en su talí y todo, o sea, hay un espacio donde ellos no pueden hablar. ¿Por qué? Porque está el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces ellos, ahí ese pedacito no lo tocan, pero el otro pedacito ya es como, dime, porque esta oración ya me la di, está orando, pero está escuchándome, ya nomás con señas me hace. O sea, ¿cuál es la oración que nosotros debemos de buscar? La oración que tú y yo debemos de tener es olvidarnos de las cosas. Hay veces que se pone a cocinar y estoy orando, pero estoy cocinando. No, eso no es oración. Oración es el tiempo donde nosotros tenemos que buscar a Dios. No es como, miren, Ana fue a buscar a Dios porque tenía una necesidad. Ahí están las rodillas. Usted y yo tenemos hijos y eso nos lleva a buscar a Dios con rodillas y a suplicarle a Dios y decirle, guarda a mis hijos, Señor, a donde quiera que ellos anden, pon cobertura en ellos, Señor, a donde quiera que ellos vayan, pon tu manto, Señor, oh Dios, sobre ellos, a donde quiera que ellos se metan, Señor, tu mano esté con ellos. Pero no se trata de que voy a orar y voy caminando, estoy trabajando y estoy haciendo esto y lo otro y ya hasta se te olvidó que estabas orando y ya estás cantando un canto mundano. La oración es un tiempo especial donde nosotros debemos de tener esas rodillas para buscar a Dios. La Biblia dice, toda rodilla se doblará de lo que está en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Así es que busquemos a Dios de esa forma que nuestras rodillas puedan entrar al río.
Y siguió diciendo, mire, midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Mire, hasta los lomos. Está pues, dice Efesios 6:14, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. En los lomos está la verdad. En los lomos es donde tú cargas. ¿Y cuáles son las cargas que tú traes? Hay veces que en los lomos, en vez de estar, mire, ceñidos con la verdad y la justicia, traemos cargas del mundo. Por eso Jesús nos invita y dice, venid a mí todos los cansados y cargados, que yo os haré descansar. Que en vez de que traigamos unos lomos ceñidos, traemos unos lomos cargados de tantos problemas. Olvidamos a Dios porque mis lomos pesan. Olvidamos buscar a Dios porque tengo muchas cargas. Tengo que trabajar overtime porque tengo muchas deudas. Mejor ves a ver a aquel que cancela las deudas, en vez de ir a estar pensando, buscar otro trabajo para cancelar las deudas. Hay alguien que cancela deudas, y ese es Cristo Jesús. Amén. No podemos cambiar los lomos, amén. Dale un aplauso para el Señor. Díganlo, hermano, mi lomo no va a ser carga para pesas del enemigo. Mi lomo no es carga, díganlo. Mi lomo no es carga. Para cargar cosas del mundo. Mis lomos sean ceñidos con la justicia y la verdad que es Cristo Jesús. Ezequiel 47:5 midió otros 1000 y era ya un río y yo no podía pasar porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino solamente a nado. Ya cuando usted y yo llegamos a ese nivel, a esa dimensión, mi hermano, usted ya se olvida de todo, hasta de cómo se llama. ¿Por qué? Porque ya está sumergido ahora sí. Lo metieron hasta las profundidades. Y si le dijeron que ahí se iba a ahogar, va a decir, a mí ya no me importa ahogarme, pues yo ya estoy en la presencia del Señor. Amén. Y ese sumergimiento, miren, solamente ha nado. ¿Cómo se nada? Con los brazos. Claro, los pies los mueven, pero específicamente con los brazos. ¿Qué dice la palabra del Señor sobre las manos? Venid a mí, dice. No, dice, cuando vamos al monte, el de manos limpias. ¿Quién subirá a mi santo monte? El de manos limpias, mire. Y un corazón puro, el nivel de traer las manos limpias delante del Señor, de levantar las manos, de clamar a Dios, de decirle, aquí estamos, Señor, aquí está tu pueblo, aquí está tu hijo, aquí está tu hija, Señor, aquí están mis necesidades, sin bajar las manos, hermano. Es que usted ya tiene que estar en el nado, nadando en el río de Dios, a donde se pierde todo, a donde perdemos, miren, los diagnósticos médicos. Usted los empieza a perder porque usted está más ocupado nadando que estando escuchando los reportes de los doctores. Amén. Usted ya dice, ya me sumergí, me fui a las profundidades, volví a salir, crucé el río 2, 3 veces y sigo cruzando el río. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, que nos metamos a su presencia. Amén. El río del Espíritu Santo es meternos a su presencia. Amén. De olvidarnos. No podemos estar cantando y acordándonos del partido de México. No podemos estar levantando manos, hermanos, y acordándonos que se quedaron tal vez los frijoles en la estufa. A veces nos estamos acordando por cosas insignificantes, hermanos, cuando nosotros tenemos que estar en este lugar o en este río, levantando manos, sumergidos. Por eso es el bautismo, miren. Sumergimiento total. Una criatura nueva, un hombre nuevo, una mujer nueva. Algo que era viejo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entre usted y yo debemos de tener siempre las cosas nuevas para nuestro Dios. Amén. Y por último, mire, Ezequiel 47:6. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y al otro lado. Y me dijo,
dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadara por donde quiera que andare, estos dos ríos vivirán, y habrá muchísimos peces por haber entrado ellas allá, estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en estas aguas. Si usted y yo entramos a esas aguas, vamos a tener vida. Amén. Y vida en abundancia. Amén. Y vida eterna. Y vida que Dios prometió a cada uno de nosotros. Pero debemos de entrar. Dice que esas aguas llevan las enfermedades y son sacadas allá en aquel lugar. Yo creo que este río, el río donde Naamán se fue y se sumergió, ahí se quedaron las enfermedades y el río, la corriente de las aguas se las llevó. No sé que por allá haya estado otro mundano y se las agarró. ¿Usted se imagina eso? Y usted me va a decir: no, pues es que ya el Señor no, mire. Un ejemplo tan importante. La Biblia dice que el profeta tenía un siervo. Este siervo era Jaime, me parece, su nombre. Hombre que llegó a ver el poder de Dios. Y le dijo: ve y sube a la montaña. ¿Y qué ves? No vio nada. Y ahí lo tenía, vuelta y vuelta, hasta que él, dice, oró y le pidió a Dios que le abriera los ojos. ¿Y qué ves? Veo una pequeña nube como mi mano, así de pequeña. Pero esa nube, mire, traía una gran bendición, porque había años que no había llovido por ese territorio. Cuando Naamán había sido sanado, ¿sabe quién fue a darle la vuelta? Aquel que había visto la nube. Fue y lo buscó y le dijo: mi amo me dijo que si le podías mandar algo. Mire, el profeta le había rechazado todo lo que él llevaba, no quiso cobrarle absolutamente nada. Él quería darle tantas cosas, pero él dijo que no quería absolutamente nada y que se fuera con todas sus cosas. Y este Jaime fue y recogió, y él: sí, ahorita le mandamos. Él, en agradecimiento, agarró todas esas cosas que habían sido pertenencias de él. Y cuando regresó, le pregunta el profeta: ¿y dónde andabas? Él ya sabía. Y le dijo: que la lepra de Naamán caiga sobre ti. Mire, el río se la había llevado, pero la regresó aquel que había tenido los ojos abiertos, aquel que había visto la bendición de Dios. Por eso nosotros debemos de cuidar todas esas pequeñas cosas, que si lo que salió, mi hermano, no vaya a buscarlo. Tal vez son cosas del anatema y usted quiera agarrarlas nuevamente. Deje que todas las cosas aquellas se vayan. ¿Cuáles cosas? Cosas como que queremos hacer porque nuestros padres nos los enseñaron. Un ejemplo no muy lejano: cuando usted va a veces a las casas, allá en mi tierra, en mi pueblo, que tienen negocio, usted entra a la casa y ve ahí un manojo de ajos, una sábila y una herradura. No sé si alguien lo haya visto. En México acostumbra mucho eso, listones rojos. Y todo eso lo usan, dicen, que para que haya bendición en la casa o en el negocio. ¿Usted se imagina que los que hayamos sido liberados de todo esto, como hijos de Dios, le demos la vuelta como este siervo que vio la nube de Dios y dijo: pues de aquí soy, voy y lo pongo para que también sea bendecido? Ejemplo claro. Todo lo que usted ya rechazó de sus ancestros, no lo vuelva a levantar. Dígalo: todo lo que rechacé de mis ancestros, no lo vuelvo a levantar. Dígalo como la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. No sé qué quería decir aquel hombre, ¿verdad? No levante, hermano, lo que se despojó. No levante lo que ya dejó allá atrás. Si salió, mire, del río limpio, ya no se regrese nuevamente a agarrar la lepra, a agarrar la enfermedad. Si usted ya está purificado, siga adelante, busque a Dios, porque Dios tiene grandes bendiciones. Y por último, mi hermano, mire, Juan 7:38, el que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ya
vio qué río tan hermoso tenemos ahora? Amén. Ahora ya usted puede decir, Y el desierto. aquel río, ahora aquel río, ese río está aquí adentro de mí. Ahora usted y yo, ¿sabe qué somos? Esa fuente de vida que muchos vienen y lo buscan. Amén. Porque saben que dentro de usted está un río. Amén. Saben que dentro de usted hay algo que pueden tomar, agua de vida eterna. Amén. Eso es Jesús, claro. Pero Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Pero si usted lleva esa palabra, de tu interior correrán ríos de agua viva. De mi interior corren ríos de agua viva. ¿Cuántos pueden decir eso? De mi interior corren ríos de agua viva. Y esa agua, mire, trae vida y limpia al leproso. Limpia aquel, ayuda a aquel que está peleando en un vado, peleando por las batallas de sus familiares. Ayuda a aquel que está en ayuno y en oración junto al río y hace pacto con Dios para seguir adelante. Cada uno de nosotros tenemos unas circunstancias similares a algún río, pero que ahora el río que está dentro de ti, que te empiecen a buscar por esa agua, a cada uno de ustedes. Ay, hermano, pero es que yo no sé Biblia. Has tenido experiencias con Dios, has vivido milagros, has sobrevivido a punto de la muerte y estás en vida. Como mi hermano que está aquí, mire, tremendo testimonio. Ahí hasta los demonios se convierten. ¿Por qué? Porque quisieron llevárselo, pero no pudieron. Porque solamente el Señor tiene los días marcados para cada uno de nosotros. De igual manera yo, que me amarraron como puerco, les decía el otro día, cuando me dio el infarto y no se mueva y me amarraron y me metieron agujas por todos lados. Y si no pasamos al otro mundo y nos quedamos, fue para algo. No perdamos el hacha, no perdamos el don. Lo que Dios le dio, mire, refuércelo. Sabe que hay otros que quieren lo que usted tiene y no lo pueden obtener, porque no es voluntad del ser humano pedir y que yo tenga eso. Esa es voluntad de Dios. Amén. Lo que Dios te ha dado, mire, cuántas personas que dicen, a veces, mire, uno se da cuenta. Yo cuando mis sobrinos estaban pequeños, Kevin los conocía, mis sobrinos. Yo iba con mi portafolio en la iglesia y un día veo a mi sobrino con su portafolio. ¿Y tú qué traes ahí? ¿Dulces o qué? Chiquito, hermano. Dice, no, es que yo me quiero parecer a ti, tío. Gloria a Dios. Es un ejemplo de un niño. Pero como lo ponemos en un ejemplo en el mundo espiritual, usted no es que sea niño, tal vez tenga 50 años, pero es un niño espiritual y lo que usted hace, usted ya recorrió, usted ya sobrevivió, usted ya caminó, usted peleó por los hijos, usted peleó por las nueras, por las hijas, por todo el mundo. Se ha encontrado con el ángel, ha quedado enfermo, tal vez cojo, ha quedado tuerto, ha quedado no sé cómo. Algún defecto personal que tenga, pero fueron las evidencias de que usted peleó una buena batalla y que hasta hoy el Señor nos ha ayudado, no nos ha dejado y nos sigue sosteniendo con la mano de su justicia.